Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 26 de junio, 13º domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día domingo leemos el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16 y 19 al 21. En aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Meholá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba orando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. La primera lectura de este domingo nos introduce en el gran tema de este domingo, que es la vocación, el llamado del Señor y la respuesta libre que cada uno de nosotros puede dar a ese llamado del Señor. Van unidas estas dos cosas siempre. El llamado del Señor, la vocación, la palabra vocación viene del latín vocare, es decir, ser llamado. Ser llamado por Dios implica la posibilidad de que yo responda sí o no a ese llamado de Dios. Dios no obliga a nadie. Y la lectura del primer libro de los Reyes nos muestra el llamado a Eliseo. El Señor le ha dicho al profeta Elías: unge a Eliseo, y le da los datos. Es el hijo de Safat, originario de Abel Meholá. Y entonces Elías partió y encontró a Eliseo. Y aquí un dato preciso de la escritura. Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando, estaba arando. Es decir, estaba en su trabajo ordinario, estaba haciendo lo que le correspondía. La vocación no llega fuera de nuestras actividades, sino que es ahí en el cumplimiento de nuestra labor, dejándonos encontrar por el Señor, donde efectivamente se produce ese llamado. ¿Qué hace el profeta Elías con Eliseo? Le pone su manto encima, y con esto inmediatamente Eliseo dejó lo que estaba haciendo, dejó su trabajo para seguir al profeta Elías. Y le pide: déjame ir a dar a mis padres el beso de la despedida y de ahí voy a tu servicio. Y Elías le dice: sí, pero vuelve porque ya sabes lo que ha hecho el Señor contigo. ¿Qué se nos está mostrando entonces? La disposición a ese llamado, la disposición del corazón a escuchar el llamado de Dios. Y después se nos comenta cómo Eliseo se llevó sus 2 bueyes, los sacrificó y asó la carne en la hoguera con la madera que había sacado del arado. Es decir, todo aquello en lo cual tenía metido el corazón. Entonces estaba arando, es decir, estaba realizando su trabajo y tenía metido su corazón en su trabajo, pero al recibir el llamado del Señor es capaz de soltar todo eso y seguir efectivamente el llamado del Señor. La disposición del corazón. Cuando nosotros hablamos de la vocación, hablamos de esa vocación universal, en primer lugar, el llamado de Dios a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese llamado? A la santidad.
El Señor nos ha llamado a la eternidad, a la vida eterna en el cielo, al premio eterno. Esa es la primera llamada que nos ha hecho el Señor, a todos. Después, específicamente a cada uno de nosotros nos da nuestra vocación particular. Hay a quienes los llama el sacerdocio, hay a quienes los llama el matrimonio, hay a quienes los llama una vida religiosa, hay a quienes los llama una vida célibe, hay a los que los llama a un servicio específico dentro de la iglesia, hay a los que los llama a ser catequistas, a los que los llama a participar de un apostolado particular. En fin, el Señor llama de tantas maneras a cada uno de nosotros. Pero es importantísimo darnos cuenta que no existe una vida humana sin vocación. No existe una vida humana sin vocación. Ah, a mí el Señor nunca me llamó. Mentira. El Señor me ha llamado. Me ha llamado a algo. Muchos esposos, por ejemplo, no reconocen su vocación en el matrimonio. Y no reconocen su vocación en el matrimonio porque no la han vivido efectivamente encaminados hacia Dios. Pero el matrimonio se discierne justamente como vocación. Por eso es un sacramento vocacional, el llamado del Señor. Yo a los novios siempre les digo, oigan, ustedes están aquí en este curso prematrimonial, muy bien han decidido casarse, pero asegúrense de preguntarle a Dios si Él quiere que se casen. No vaya a ser que quieran ustedes hacer solo su voluntad y no la voluntad de Dios. En la segunda lectura leemos la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 1 y 13 al 18. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del espíritu de Dios y el espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. En la segunda lectura de esta carta de San Pablo a los Gálatas se nos introduce con más precisión el requisito para poder responder a la vocación. ¿Cuál es ese requisito? La libertad. Y qué preciosa es la primera palabra que hemos escuchado en esta lectura. Por eso es que leemos en este capítulo 5 el versículo 1 y después nos saltamos al 13, porque no había cómo dejar fuera ese primer versículo que es tan grande, tan maravilloso, que nos ha dicho: Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Parece casi una cosa como absurda. Y claro, nos ha liberado para que seamos libres. No, hermano mío, mira, lo que sucede es que muchos, si habiendo sido liberados por el Señor, deciden vivir en contra de la libertad, a pesar de que se llenan la boca hablando de la libertad. Te pongo ejemplos, ejemplos clarísimos. En el mundo nos topamos en primer lugar con esta frasesucha, que es una frasesucha terrorífica, de verdad, espeluznante. Nadie decide a quién ama. ¿Cómo nadie decide a quién ama? La pregunta que nosotros le hacemos a los novios delante del altar antes de que se puedan casar es: ¿han venido ustedes aquí libremente? Sí, hemos venido libremente. ¿Qué significa? ¿Quién ha decidido venir aquí? Ustedes. ¿Quién ha decidido casarse? Ustedes. ¿Quién ha decidido amar? Yo soy el que decido amar. Yo tomo
la decisión en mis manos. Por eso te digo que muchas personas sí hablan de la libertad, pero la anulan completamente. Te doy otro ejemplo. Una persona que dice yo no creo que la gente puede cambiar. Tú no crees en Cristo. Tú no crees en Cristo. Tú no crees en Dios. Pero tú no crees ni siquiera en el ser humano. Si lo magnífico que tiene el ser humano es justamente tener la libertad y tener esa voluntad para cambiar su vida, para cambiar su corazón, para cambiar su modo de ser, para cambiar su carácter. Pero claro, hay muchas personas que simplemente nunca se han enfrentado a la lucha. Y entonces dicen, no, no, es que yo siempre he sido así, yo siempre he sido así, yo siempre he sido así. Pero porque no has querido cambiar, porque no te has dejado transformar por el Señor y porque tú no has tomado la decisión de abrir el corazón verdaderamente al Señor. Claro que podemos cambiar. Si tenemos una libertad, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Esto es una maravilla. Contemplar nuestra libertad y darnos cuenta de que efectivamente la tenemos, pero no solo que la tenemos, sino que además tenemos que utilizarla. Tenemos que utilizarla. Mira cómo San Pablo desarrolla el tema porque es verdaderamente maravilloso. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Cuántos viven sometidos a las ganas, a los sentimientos? Ya te decía, ay, nadie decide quién ama y cómo, el corazón se manda solo. Sí, el corazón se va por aquí. No, no, pero resulta que si yo tengo una atracción hacia una persona, si yo tengo sentimientos hacia una persona y veo que no me conviene, puedo decir, no, 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 esto no es lo que quiero y cambiar rumbo. Yo decido, yo tomo la decisión de dejarme o no dejarme llevar por mis sentimientos. ¿Cuántas personas viven aprisionadas por los simples gustos? Mira, una frase sencillísima. Ah, es que me aburre ir a misa. No, no me gusta ir a misa. Hermano mío, en la vida no estamos para hacer solo lo que nos gusta, solo lo que no nos aburre. Nosotros tenemos una mente, una racionalidad que nos permite escuchar la voz de Dios y decir, esto es lo que vale la pena hacer. A ver, no me gusta, no importa que no me guste. No importa, y esto es justamente lo que va a decir San Pablo. Su vocación, mira, su vocación, su llamado, es la libertad. Su modo de vida, el modo de vida propio de los hijos de Dios es ser libres. Pero cuidado, no la tomen como pretexto para satisfacer su egoísmo. Todo el contrario, ¿qué tienen que hacer? Hacerse servidores los unos de los otros. Ah, yo soy libre, sí, sí, eres libre. ¿Para qué? Para servir, para entregarte, para amar. No, pero no tengo ganas, no, es que no siento, es que no sé qué. No, yo decido. Yo decido amar a los demás, yo decido entregarme al prójimo, yo decido. El amor es esa decisión que yo tomo y gracias a Dios es una decisión. ¿Por qué? Porque es libre. Yo, yo soy el que decido. Toda la ley se resume en esto. ¿Qué nos está diciendo San Pablo en otras palabras? La manera más alta de vivir la libertad es tomar la decisión de aprisionarnos al amor de los demás, ser servidores de los demás, agarrar mi vida y decir yo quiero ser útil a los demás, quiero entregarme a los demás y ese es el modo de vivir en mayor grandeza la libertad. Mientras que aquel que se deja llevar solo por el egoísmo, no, yo quiero recluirme en mí mismo y en mí mismo y quiero para mí, para mí, para mí. Bueno, es un gran esclavo y ha hecho con su libertad nada. Los exhorto, perdón, los exhorto pues a que vivan de acuerdo a las exigencias del Espíritu, no en el desorden, no en el desorden, sino en la verdadera libertad, la libertad que supera el desorden, no la pereza, la envidia, la avaricia, no, supera ese desorden para que puedas vivir en verdadera libertad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62.
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para destrozarlos? Pero el Señor los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. ¿De qué nos está hablando esta lectura? Del llamado que hace el Señor. Mira, lo principal que nos está diciendo esta lectura es hablarnos de la libertad. Fíjate cómo ha empezado. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo. ¿De qué estamos hablando? Cuando ya se acerca el tiempo de la pasión, de la muerte de Cristo. Cuando ya estaba cerca su pasión. ¿Qué hace Jesús sabiendo que viene esta pasión? Tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. ¿Quién lo ha decidido? Cristo. Jesús toma libremente la decisión. Jesús no murió por obligación. Jesús no murió porque le impusieron la muerte. Jesús no murió porque simplemente le tocó. No, Él decide, toma la firme determinación. ¿Tú crees que a Cristo le gustó morir en la cruz? ¡Ay, qué lindo, qué rico! No, no le gustó. Pero Cristo no es prisionero de los gustos. ¿Tú crees que Cristo tenía sentimientos de, ay, qué rico estar aquí en la cruz, qué bello, cómo se me explota el corazón? No, no. Pero Cristo no es esclavo de los sentimientos. Cristo es libre y nos muestra la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de ser verdadera y totalmente libres. Tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Segunda parte, envía mensajeros a las aldeas donde pensaba ir para buscar alojamiento, pero en una aldea de Samaria no lo quisieron recibir. ¿Por qué? Porque sabían que iba hacia Jerusalén. No, si va a Jerusalén, que no pase por aquí. Entonces cuando se enteran sus discípulos, Santiago y Juan, le dicen al Señor: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para destruirlos? Pero él los reprendió con firmeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Si están haciendo algo terrible estos de Samaria, no querer recibir al Señor, pero son libres. Son libres. Aquí se nos muestra la profundidad de la vocación cristiana. La vocación cristiana se basa en la invitación que hace el Señor. El Señor siempre invita y no engaña ni miente. Invita dándonos a conocer lo que va a suceder. Invita. Fíjate qué profundo y qué precioso es esto. ¿Por qué los reprende a los discípulos? Porque no están respetando la libertad. Pero Señor, te han negado la entrada, pero son libres de hacerlo. Y ustedes van a tener que aprender a respetar la libertad del otro, porque no hay amor ahí donde no se respeta la libertad del otro. Cuando una persona cree que no, yo le voy a imponer esto porque esto es lo que necesita, esto es lo bueno, esto es lo que necesita. No estás haciendo bien, porque en el amor no se obliga. Esto nos lleva a profundizar muchísimo la doctrina del Señor
y salir de engaños que son profundísimos. ¿A qué me refiero? Fíjate bien, ¿cuántas personas te has topado tú que han caído en esta mentira tan profunda de llegar a decir, ay, yo creo que Dios es amor y Dios no va a mandar a nadie al infierno, a todos los lleva al cielo? Ok, mira, tú me estás diciendo que a Dios le importa un pepino la libertad. ¿Ese es el Dios en el que tú crees? Lo siento, hermano mío, tú y yo no compartimos fe. No creemos en el mismo Dios porque tú crees en un monstruo. Yo no creo en un monstruo. Yo creo en un Dios que es verdaderamente amor y si para ti el amor es obligar, no conoces el amor. No sabes lo que es el amor. El amor, aun pudiendo obligar, aun teniendo el poder de obligar, no obliga. No obliga a nadie. Es siempre invitación. Y tú lo que me estás diciendo es que una persona que ha rechazado continuamente la invitación del Señor, el Señor lo que le va a decir, ya vas a ver, ya te agarro a la salida. A la salida te agarro y te obligo a estar conmigo. Es un monstruo. Eso es un monstruo. Eso no es un Dios de amor. Tú estás muy, muy confundido. No has entendido absolutamente nada de lo que es el amor. Hablas de misericordia, pero no sabes entonces lo que es la misericordia. La misericordia se manifiesta justamente ahí donde yo pudiera imponer la fuerza sobre el otro, pero no lo hago porque lo respeto en su libertad, porque lo amo de verdad. Eso es lo que hace Dios con los seres humanos, con cada uno de nosotros. Y por eso después en el Evangelio, ¿qué es lo que aparece? Eh, Iban de camino y alguien le dice a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le responde, mira, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Qué le está diciendo? Si quieres seguirme, muy bien, pero estas son las condiciones. Yo no miento, yo no engaño. Yo no te voy a pintar una fábula ahí bonita. Hoy sí vas a pasarlo lindo y precioso. No, no, vas a tener que sufrir si quieres seguirme. Te va a costar. Vas a perderlo todo. Mira qué precioso es entenderlo a la luz de la primera lectura, donde veíamos a Eliseo haber recibido el llamado y haber sabido inmediatamente, tú sabes a lo que has sido llamado. Sí, no es que yo no sé, no es que no conozco. El llamado del Señor no es a lo desconocido. El llamado del Señor es a seguir un camino claro, que es el camino que Él nos ha marcado. Porque en ese conocimiento hay verdadera libertad. Ahí donde no hay conocimiento, no va a haber libertad. Yo voy a tomar decisiones en la oscuridad. A otro Jesús le dijo, sígueme, pero él le respondió, Señor, primero déjame enterrar a mi padre. No, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Pon en primer lugar. Le dice, Señor, aquí hay una prioridad. Este es el modo de seguirme. Toma tu decisión en libertad. Y otro le dijo, te seguiré, pero déjame ir a despedirme de mi familia. Y el Señor le dice, mira, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. El que está mirando hacia atrás, ay, pero es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que... No, para adelante, el camino es para adelante, en libertad. Pero si tú vas a estar apresado con el pasado, si tú vas a estar apresado con no sé qué, no vas a poder seguirme. Para seguir al Señor, tenemos que decidirnos a acoger la libertad que nos ha dado. Y acoger la libertad que nos ha dado significa asumir la responsabilidad de esa libertad. Y ahí viviremos como verdaderos hijos de Dios, en la libertad de los hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz domingo para todos.